que se encumbra esta mañana temprano con el tuit del presidente Milei, que podemos repetir, formó parte de tu editorial, pero viene a cuento de la secuencia. El tuit del presidente Milei recoge este tuit donde pide la renuncia y amenaza con la intervención de la provincia de Buenos Aires a partir de lo que denomina un baño de sangre, a partir justamente de dos hechos muy dolorosos, como el asesinato de Kim y de otro episodio ocurrido en Carapachay, también en el norte de la provincia de Buenos Aires, del conurbano bonaerense. A partir de esos dos episodios, muy difundidos por los medios del sistema. Bueno, en la lógica del carancheo, esto es importante tener en cuenta, la derecha, en cualquiera de sus acepciones, la derecha conservadora, ultramontana, pero también la derecha de negocios, que hoy representa a Javier Milei, en general tiene el mismo rasgo común, que es el carancheo, el uso de la muerte para sacar beneficios políticos, económicos y demás. Bueno, en esa lógica, esta campaña que hoy encumbra a Milei con este tuit se inició anoche por parte de uno de sus portavoces habituales, Luis Miguel Majul, que a viva voz anticipaba o proponía esto que después recogió Milei. Lo escuchamos. Decían, che, los legisladores provinciales que le pidan también a Kicillof que se mueva o que le hagan eventualmente un juicio político. Si a Milei lo amenazan con juicio político por cosas que no son tan o no parecen tan importantes, ¿por qué no hacerlo con Kicillof, no, Esteban? Bueno, ayer veíamos cómo el ministro de Justicia, Mariano Cunio Liberena, seguía un libreto para defender la designación por decreto de los jueces García Mansilla, el hijo, ¿no? Y decíamos, bueno, evidentemente... Perdón, esto que dijo Majul fue como la frutilla del postre de una semana feroz. Feroz. Ayer lo vi a Trebuch gritando, llorando al aire, pidiendo como loco que lo maten a Kicillof. Es una locura como están incendiando la televisión, ¿no? Bueno, exactamente esto que vos decís acelera una secuencia que se inició al comienzo de la semana y que está directamente vinculada a la falsa escuadra que transita el gobierno de Javier Milei a partir del criptoescándalo. Es decir, está directamente relacionado el criptoescándalo, la falsa escuadra de Milei, los problemas económicos. Los problemas económicos de la Argentina son muy severos, ¿eh? Acabamos de corroborar en el Destape, a través de distintas consultoras, que en febrero se aceleró la inflación de alimentos. No importa cómo lo dibuja el INDEC, cómo dibujará la inflación el INDEC este mes, en el promedio falopa, que ya hemos demostrado que es falopa, porque toma referencias que ya no sirven. No importa cómo dibuje el INDEC la inflación en general, la inflación de bolsillo de la mayoría popular se está acelerando, porque la inflación de bolsillo se ve impactada por los alimentos. Es decir que los problemas económicos, que son el mandato central que tiene el gobierno de Javier Milei. El problema financiero que empezó hace un mes, exactamente. Que a partir de que se descubrió que el tipo es un estafador, se acentuó. Las dudas severas sobre la honestidad del presidente. Claro. Y digo dudas severas por ser bueno, digamos, porque cada vez hay más constancias y evidencias de el involucramiento directo de Milei y de su hermana. Después vamos a repasar lo que decía otro socio de esta estafa, donde ya le daba un componente adicional a la estafa, que es el financiamiento de campañas políticas. Nicolantos va a mostrar en un rato cómo el socio de Novelli dice que estas cosas se usan para financiar la campaña, en este caso la campaña de octubre. Pero sigamos. Ese es el contexto de la emisión masiva de caramelos de madera que vimos esta semana, que incluye, entre otras cosas, la nominación por decreto de los jueces. Es cierto, era la semana para hacerlo porque vencía el receso parlamentario y fue la excusa legal que se utilizó para la designación. Pero esa designación busca también como artificio, como artillería antiaérea, correr la mirada. Bueno, lo que vimos anoche, a partir de esta expresión de Majul y esta mañana con la expresión del presidente, integra ese contexto. No por eso es menos grave. Como siempre decimos acá, los caramelos de madera tienen un efecto distractivo, pero pueden hacer daño. Naturalmente, no son inocuos, digamos. Y el efecto distractivo no quita la preocupación que provoca que un presidente diga a viva voz que pretende intervenir en una provincia. Sobre todo yo te digo que
el gobernador se lo tomó muy en serio. Bueno, por eso. Y hace bien, y hace bien. Mira, vamos a repasar, y vos recién anticipabas algunos datos. Antes de repasar los datos de criminalidad de la provincia de Buenos Aires, vamos a seguir con la secuencia, porque la secuencia incluyó mentiras de todo tipo, entre ellos una mentira relacionada a la liberación de uno de los menores involucrados en el episodio de Kim. Ustedes saben que hay 2 menores involucrados en ese episodio muy horroroso, uno de 17 años y otro de 14. En la provincia de Buenos Aires rige el Código Procesal Penal Federal, nacional mejor dicho, que no permite la punibilidad de menores de 16 años. Pero sí existe un mecanismo de guarda para menores de 16 años como una forma de protección del joven que haya cometido un delito y de la sociedad, para que no se exponga a una reincidencia. Es decir, que ese mecanismo existe para menores de 16 años. Eso podría haber sido un mecanismo para mantener en guarda al joven de 14 años que había estado involucrado en episodios anteriores. Pero el joven de 17, que había cumplido 17 hace pocos días y que había sido liberado el 1 de febrero, quedó en el foco porque, claro, aparece el mantra de la baja de la edad de imputabilidad, que aparentemente Milei iba a retomar el fin de semana como una provocación. Así es, confirmado. ¿No? Como si el problema es que los pibes no son punibles de los 8, 9, 10 años. Después vamos a demostrar por qué el problema es otro. No la edad de imputabilidad, sino las condiciones socioeconómicas. Pero antes de avanzar hasta ahí, la operación ayer, que después terminó con este tuit del presidente Milei pidiendo una intervención, incluyó una mentira flagrante, que era adjudicarle al Kicillof el tutelaje político de la fiscal que estuvo involucrada en el episodio del 1 de febrero, el episodio anterior del menor de 17 años, que fue liberado. Vamos a escuchar a Jonathan Viale, otro portavoz habitual del presidente, haciendo foco en esta mentira. Mira. Es el tape lo liberó, porque la policía sin la orden fiscal esta fiscal por teléfono dice, bueno, son menores de 17 años, ¿no? Ingresó en la justicia esta fiscal en el 2012. O sea, hizo toda su carrera judicial en el kirchnerismo, ¿no? Decime una cosa. Bueno, ahí no sé cómo se llama la colega Guadalupe Vázquez. Bueno, la colega aporta otra capa de mentira sobre la mentira original, que es adjudicarle a Kicillof la tutela política de la fiscal, que aparte no liberó al menor porque la fiscal no tiene esa prerrogativa, ¿no? Los fiscales no liberan a las personas. Quienes liberan a las personas son los jueces. Exacto. Digo esto sin distinción de edades, mayores, menores. La decisión de liberar a alguien o no la toma un juez. Pero al margen de eso, sobre esta mentira se montó todo un operativo previo al pedido de renuncia de Kicillof. ¿Y cómo verificás que es un operativo? Porque participa el Gordodán. Si participa el Gordodán es un operativo guionado. Lo miro a Johnny Aguirre, que está aquí con nosotros y que es testigo, porque está en Casa Rosada todos los días, de que estos operativos se montan incluso en Casa Rosada, en dependencias de Casa Rosada. Este se montó exactamente en el Salón Martín Fierro, que es el lugar que ocupa Santiago Caputo, claramente. Mirá el Gordodán cómo participa, es la placa número 12, ¿ves? Participa de esta misma campaña. No falla jamás, la diferencia es espiritual, es ideológica, es moral y replica a la derecha diario. Por lo menos esta vez no usaron una placa falsa de un medio del sistema, ¿no? Porque habitualmente estas operaciones se hacen fraguando placas de medios del sistema donde se afirman cosas que son falsas. No porque los medios del sistema no bueno, mientan. En estas últimas 48 horas se llenó de eso. Claro. Adjudicándole a Kicillof un montón de frases falsas que no existen. Pero en este caso usaron una placa de la derecha diario donde se establece una mentira. ¿Por qué decimos que es una mentira? Vamos a seguir en la red social Twitter y vamos a leerlo a Defacio, ex legislador de la provincia de Buenos Aires, ex funcionario de la provincia de Buenos Aires, donde, bueno, echa un poquito de luz sobre el patrocinio político original de la fiscal, ya que habían puesto foco sobre ella. ¿Quién nombró a la fiscal? Kicillof. No. Cristina. Antes. No es funcionaria de la provincia de Buenos Aires. Perón. Después.
Digamos. No, fue María Eugenia Vidal. No me digas. Claro, ahí vemos el documento donde efectivamente el gobierno de María Eugenia Vidal designó a esta fiscal en su cargo. Fiscal que tiene un superior. Y el fiscal superior de la fiscal es también un funcionario designado por el gobierno de María Eugenia Vidal. Contegrán, que fue un funcionario de María Eugenia Vidal. Claro. Fue funcionario del gobierno de María Eugenia Vidal. Y hoy dirige a los fiscales. El relato se arma todo en base a mentiras. Porque el primer relato es que está creciendo, incendiándose y exponencialmente la cantidad de homicidios. Es mentira. Está bajando. El segundo es que lo soltó una fiscal que puso Kicillof. Es mentira. Lo puso Vidal. Es decir, sobre todas esas mentiras difundidas por los comunicadores de Milei hoy pide la intervención. Todas son mentiras. Bueno, exactamente. Y con esto cierro, con estos datos que, reforzando estos datos que vos mencionabas recién respecto a las estadísticas, que por supuesto no mitigan en nada el dolor de las víctimas. Digo esto porque no vamos a perder la humanidad como sí hace en general la derecha, que caranchea a las víctimas y caranchea a los homicidios. No somos lo mismo. Digamos, por lo menos yo pretendo no ser lo mismo. Para una familia, como la familia de Kim, que pierde a su hija de 7 años, la estadística es el 100% de dolor y de pérdida. Y eso no está en discusión. Ahora, en términos de programa de gobierno, es importante prestar atención a la estadística porque es lo que permite saber si se están haciendo bien, mal o más o menos las cosas. Y entonces ahí se pone en valor la estadística que vos recién mostrabas, donde efectivamente hay una mitigación de los crímenes violentos durante este periodo de tiempo de gobierno de Axel Kicillof. Ahí vemos los números, los repasamos, vos los mostrabas recién. Quien no pueda ver los números, de todas formas queda en evidencia con la secuencia de la caída en homicidios dolosos. Homicidios dolosos es el único delito que no se puede fraguar en términos estadísticos porque es un delito donde hay constancia judicial. Después, el resto de los delitos se denuncian más, menos, más o menos, y ahí puede haber una nebulosa estadística. El delito más nebuloso en términos de estadística es el hurto, porque mucha gente para evitar perder tiempo en una comisaría y demás, bueno, nada, tripa corazón, te roban la billetera, el celular, no haces la denuncia. Si te roban el auto, en general hay más denuncias porque está vinculado al seguro, claro. Entonces ahí hay una estadística un poquito más sólida, pero con el homicidio doloso hay una estadística bastante precisa. Es decir que esto es un dato. Lo sumo este dato a datos internacionales, porque vos hacías referencias internacionales, es importante. Solemos en la Argentina, en el clásico ombliguismo argentino, considerar que somos los mejores o los peores según el caso, ¿no? Los mejores del mundo en el fútbol, los peores del mundo en seguridad. Bueno, ni muy ni tan, por supuesto. Pero vamos a ver la estadística de la Argentina en América Latina. Porque esto es importante para ofrecer un dato de contexto. Ahí lo que vemos, este es un informe que se hace en base a datos oficiales de todos los países de la región. Está hecho por el PNUD, que es el Programa de Desarrollo de Naciones Unidas. La Argentina, búsquenlo al final de la tabla. Este es un dato positivo, digo, para los futboleros que consideran que estar en el final de la tabla es negativo, en este caso es positivo. De derecha a izquierda es el cuarto país con menor tasa de homicidio doloso de la región. Tiene más homicidio doloso en la región Uruguay, que tiene una economía más estable que la Argentina desde hace bastante tiempo. Tiene más homicidio doloso Brasil, que tiene también una economía más estable que la Argentina. Ahora, ¿esto significa que no hay relación entre estabilidad económica y delito? Por el contrario, hay relación, sobre todo por el lado de la desigualdad. Y quiero terminar con esto, Roberto, porque esto es clave. Fíjate esta estadística que sigue los homicidios dolosos y los crímenes en general. Bueno, esta otra placa lo que demuestra es la relación directa en el mundo entre desigualdad y delito. Hacia abajo los países con mayor igualdad y menor cantidad de delitos. Suecia, Dinamarca, los países nórdicos. Hacia arriba los países que tienen más desigualdad y por lo tanto mayor
tasa de delitos. Está ahí destacado Estados Unidos, porque Estados Unidos tiene en su propia historia 2 estadísticas que verifican esto. Cuando Estados Unidos propendió a mayor igualdad distributiva, cayó la tasa de delitos, en tanto que cuanto más se incrementó la desigualdad, menor tasa de delitos. Pero fíjate en el último gráfico que esto queda aún más en evidencia, sobre todo en relación a la Argentina. Fíjate el pico que hace la tasa de hechos delictuosos registrados en la Argentina cada 100.000 habitantes en 2001. ¿Ven el saltito? ¿El saltito que muestra este gráfico? Bueno, ese saltito es en el 2001. En el 2001, la Argentina tenía una tasa de homicidio de 9. Hoy la tasa de homicidio es de 6. ¿Por qué salta la tasa de homicidio y salta el delito? Por la crisis económica, que estalla en el 2001. Este gráfico evidencia la directa relación entre crisis económica, desigualdad y delito. ¿Esto significa que más pobreza es más delito? No, porque el delito no está relacionado con la pobreza, está relacionado con la desigualdad y está relacionado con la crisis. Estas cifras del 2001 son las que hoy está replicando Milei con su programa de gobierno, ¿eh? Esto lo contamos todo el tiempo. Los datos económicos de Javier Milei de hoy son los datos económicos que terminaron en la crisis del 2001. Entonces, si hay un aumento, por ahora no se verifica la estadística, pero la estadística siempre tiene un rezago, tiene un retraso. Si hay un aumento del delito, está directamente relacionado a las condiciones materiales que ofrece el programa de gobierno de Milei. Claro. Digo esto porque ahí no hay discusión empírica, se puede dar después en base a datos falsos, como propone el gobierno a través de su grupo de trolls. Le quería preguntar a Johnny si sabe algo desde el lugar del gobierno respecto a esto, antes de ir después a lo que van a decir el domingo y eso. Sí, a ver, el gobierno está, a partir de lo del decreto de los jueces, que ya venía con el tema Libra, se metió en una más, que es el tema de la Corte Suprema, que claramente va a ser algo negativo. Cuando vos propones 2 jueces por la Corte, le pasó a Macri y le va a pasar a Milei y le está pasando peor. Lo que propusieron fue este ataque directo a Kicillof, hablar de la inseguridad y de la provincia de Buenos Aires, porque saben que ahí ganan por varios lados. Por un lado, desvían el foco completamente de la agenda, porque hoy estamos hablando de esto y no de las barbaridades que siguen creciendo en Libra, de lo que es el riesgo institucional de nombrar a 2 jueces en comisión por decreto. Hoy estamos hablando de esto, estamos hablando de la inseguridad y de Kicillof en todos los canales, incluso acá también, porque no queda otra, porque si el presidente dice que hay que echar al gobernador de una provincia, a intervenir en la provincia, tenemos que hablar de esto. No queda otra. Esto está direccionado, esto está planeado, esto es una estrategia y va a seguir. Nosotros venimos contando ya hace algunos días, y yo lo vengo contando acá, el gobierno decidió bajar del ring a Cristina, no van a criticar más a Cristina, no van a subirla más al ring, y el nuevo contrincante de Milei es Axel Kicillof. Esto es nuevo, esto se dio hace 2 semanas. Antes era Cristina. Hace 2 semanas decidieron ir contra Axel Kicillof. No sé qué datos tienen, por qué decidieron esto, pero fue una decisión de gobierno directamente, subir al ring. A mí, una de las personas más importantes del gobierno hace 2 semanas me dijo en la cara, Cristina no es más la persona más importante del peronismo ni de la oposición, es Axel Kicillof. Vamos a ir contra él. Esto me lo dijo una persona del gobierno. Yo hablé ayer con gente del gobierno y me dicen que las encuestas que ellos tienen con Kicillof separado, como está ahora, con Kicillof con su movimiento, lo dan cerca del 50% en la provincia de Buenos Aires. Bueno, entonces ahí está la causa. Porque es decir, que a Kicillof le sirvió esa separación para que se lo vea solo y no en el marco de la carga del pasado que tiene Cristina, porque hace 20 años que está, no porque sea Cristina y porque Kicillof sea mejor que Cristina. Bueno, que esa división, esa cosa del movimiento de Kicillof, inmediatamente a las 48 horas tenían una encuesta que lo daba cerca del 50%. Bueno, ahí está, entonces esa es la pieza que faltaba del rompecabezas. Es eso entonces, porque fue radical, digo. Yo venía hablando de este tema y siempre era Cristina, con algunos ataques a Kicillof y de repente se dio vuelta. Fue de un día para el otro, ¿eh? Fue hace 2 semanas que lo contamos acá en el Destape. Te pongo un par de cuadros nuevos que me llegaron recién, porque recién miramos una línea larga de homicidios. Ahí hay uno. ¿Qué pasó en 2024 respecto a 2023? Bueno, los homicidios bajaron de 94 a 87, bajaron un 7.45%. Es decir, en 2024 bajaron. No es lo que ellos dicen que subieron, bajaron. Y si vas a enero, que fue el mes que incendiaron todo, y lo comparás con enero del año pasado, que es el próximo cuadro,
La baja de este enero respecto al enero del año pasado fue el 2 y pico %, es decir, viene de bajar un 7, pongan la que sigue, y en enero bajó un 2,3 más. Es decir, la cantidad de homicidios vienen bajando. Ahora, ellos están creando esta situación para explotar todo. Antes de pasar a otro tema, me gustaría una opinión en general de todos sobre esta situación. En el marco del nombramiento de los jueces de la Corte Suprema, este tuit del presidente, ¿no? Diego, si querés empezar. Bueno, a ver, por un lado está obviamente el dato de las estadísticas que mencionaba Roberto y que menciona también Adrián, y por otro lado están las imágenes que vemos todos los días. Esto también no es nuevo. Me parece que cuando uno ve al papá de Kim mostrando su testimonio en loop, en cadena nacional, bueno, es imposible eso contrastarlo con la tasa de homicidios, ¿no? También, como decía Adrián, es el 100%, le arruinó la vida a ese padre lo que pasó con su hija, y así podemos ver otros casos. Esto no es un fenómeno tampoco nuevo, digo, hace 30 años que vemos cómo los medios de comunicación funcionan en sinergia con esas imágenes de la violencia urbana. Las cámaras de seguridad, todo eso es una manera de transmitir lo que pasa con la violencia, yo creo la mal llamada inseguridad, que no hay con qué darle. Digo, esto es un efecto, y obviamente en un año electoral uno se puede preguntar qué está pasando con la violencia, no solo en la provincia de Buenos Aires, sino también en el conurbano. Porque además, yo digo, las estadísticas pueden mostrar algo, pero hay que ver qué está pasando en el conurbano, ¿no? Porque la estadística puede ser de toda la provincia, esto lo escuchaba un especialista que hablaba de esto. Puede ser que el conurbano esté viviendo hoy una situación distinta a la que viven los pueblos del interior de la provincia de Buenos Aires, no lo sabemos, se verá con las estadísticas. Y también uno puede preguntarse, bueno, si no hay intencionalidad detrás por supuesto, detrás del operativo que se monta. Y después, que en los años electorales aumenten este tipo de crímenes. Está la policía bonaerense, hay sectores exonerados de la policía bonaerense, hay que investigar qué pasa en cada caso. Todo ese cóctel explosivo en un año electoral donde Kicillof es una figura muy importante, está haciendo una jugada muy importante, además tiene un proyecto presidencial. Bueno, todo eso está de fondo. Por supuesto, a los padres, a los familiares de un pibe, de una piba de 7 años o de 10 o de 15 o cualquier persona a la que asesinan, no hay nada que le puedas explicar porque le arruinaste la vida. Entonces digo, las dos cosas son ciertas. Todo este contexto que estamos tratando de mostrar y al mismo tiempo de que no hay posibilidad de tratar de apaciguar ese dolor. Me imagino lo que debe ser para un padre de una pibita de 7 años que aparece. Digo, todo eso, por eso es un tema muy sensible, es muy difícil. Y además, cuando vos tenés un gobierno como el gobierno nacional, no es el primero que utiliza este tipo de situaciones, es un escenario muy, muy, muy complicado. Yo creo que hay un carancheo, por supuesto, que tiene que ver con una lógica además de los medios de comunicación, ¿no? De los grandes medios de comunicación que utilizan las cámaras de seguridad, que muchas veces está bien que estén, pero muchas veces es el intendente el que rápidamente le da las imágenes de la cámara de seguridad al medio amigo para generar un show con eso, ¿no? Un show a partir del dolor. Entonces es un tema muy, muy difícil y yo creo que esto se va a repetir, porque por un lado puede ser que la crisis económica, puede ser que problemas que tengan que ver también con la gestión, obviamente, de Kicillof, de la policía, de la seguridad. Hay un montón de situaciones que se están potenciando seguramente, pero acá el gobierno de Milei no está buscando una salida para esta situación. Si es que efectivamente se está agravando la violencia y efectivamente estamos viendo crímenes que están creciendo y es para preocuparse, bueno, el gobierno de Milei está tratando de voltear al gobernador de la provincia de Buenos Aires. Eso me parece que es claro, ¿no? En Santa Fe, donde había un problema claro y que estaba aumentando, no intervino la provincia. Mandó a la gendarmería y ayudó. Al contrario, bueno, Kicillof hizo un mensaje ayer que todos los vimos, poniéndose a disposición de Milei para tratar de trabajar en conjunto, para tratar de encontrar una solución, que me parece que es lo que debería hacer el gobierno nacional también. Evidentemente no hay una intención de evitar esos niveles de violencia, de tratar de estar al lado de las familias que pierden a un ser querido, sino que lo que hay es una intención de tomar la provincia de Buenos Aires. Yo no sé si esto es una amenaza, no sé si efectivamente es un plan o
si es simplemente una manera de atacar a Kicillof y al peronismo de la provincia de Buenos Aires. Eso no lo tengo claro porque no sé qué plan tiene Milei, qué plan tiene Bullrich. ¿Efectivamente quieren hacerse cargo de la provincia de Buenos Aires, echar al gobernador y hacerse cargo de una situación como esta? No lo sé, pero evidentemente no están pensando en solucionar los problemas, sino que están pensando en fogonear esta situación. Yo lo decía en una nota cuando fue lo de Moreno, es una guerra social que el gobierno nacional está fogoneando, con su discurso de violencia permanente, además, ¿no? Permitime un aporte informativo, porque recién lo aludió Diego y quedaba pendiente como segunda parte de la cronología, que es justamente lo que ayer dijo el gobernador. En el tape 17 podemos escucharlo, gobernador Kicillof, haciendo una invitación a trabajar seriamente el tema de la seguridad. La respuesta es lo que recién aludíamos, el tuit provocador de Milei amenazando con una intervención. Pero antes de este tuit provocador y en el medio de la campaña que recién describíamos, en el tape 17 podemos ver y escuchar al gobernador proponiendo trabajar en serio el tema de la inseguridad. Me voy a referir brevemente al hecho trágico y espantoso que ocurrió en la capital de nuestra provincia, y yo creo que la primera respuesta que tiene que haber, la inmediata, es un acompañamiento del Estado. Entonces, digo, para que haya claridad con respecto a esto, desde el primer momento que nos dedicamos a apresar a los delincuentes que tenían que estar presos, ahora voy a comentar, pero desde el primer momento el área de justicia y el área de seguridad, de asistencia a las víctimas, y todo este tiempo está acompañando a las familias en su dolor. No ha habido ninguna inversión del gobierno nacional y han quitado fondos. Entonces, hablemos de las cosas reales. Cuando yo recorro los distritos me dicen más policías, más patrulleros, mejor tecnología, bueno, cosas reales que pueden cambiar esta situación, pero no me estoy sacando de encima la responsabilidad. Lo único que quiero decir es que venimos trabajando seriamente, lo hacemos como dije, y por tercera vez, le digo al presidente de la Nación que en lugar de estar buscando un rédito, lo invito, o estoy dispuesto a ir, donde me diga, a trabajar con seriedad con nuestros equipos las cuestiones de seguridad, a ver si podemos, ante una situación que se va agravando, mejorarle un poco la tranquilidad y la vida a nuestro pueblo. Yo tengo una responsabilidad sobre 17 millones y medio de bonaerenses, la asumo, pongo la cara, estoy caminando, espero lo mismo del presidente de la Nación, no en Estados Unidos, acá, trabajando por la seguridad de la Argentina. Muchas gracias. Che, dos cosas. Primero, si el presidente aceptara lo que le dice Kicillof de trabajar juntos, lo primero que tiene que hacer es darle los 800.000 millones de pesos que le debe para seguridad. Solo en concepto de seguridad le debe 800.000 millones de pesos. Y después guarda, ¿por qué ese reclamo por 800.000 millones de pesos? ¿Dónde está? En la Corte. Obvio. Es que ahí Roberto, perdón que me meta, pero aparece este problema o este aparente problema de la manada de elefantes, ¿no es cierto? La Corte Suprema por un lado, el Congreso, los ataques al Congreso por el otro, el ataque a la provincia de Buenos Aires por el otro, las decisiones por DNU por otro. Y creo que una solución cuando suceden esas cosas es dar 3 pasos para atrás y ver cómo cada elefante en realidad es una parte de un sistema que cierra consigo mismo. Y ese sistema es un sistema de abandono de la institucionalidad constitucional en este país. Y es algo que se está viendo claramente, pero que además no es una característica original de Milei, sino que replica algo que ya pasó en otros lugares del mundo, que fue ampliamente estudiado y que es posible referirse a quienes estudiaron eso para entender un poco lo que está pasando y darse cuenta, porque una de las cuestiones que plantean todos los que estudiaron este tema es que en este nuevo modelo del siglo XXI de dejar los regímenes democráticos atrás, ya no suele haber un punto de quiebre, sino que se trata de un declive lento, gradual, donde es muy difícil saber el momento exacto en el que se deja de ser una democracia y se pasa a ser otra cosa, y que cuando es evidente, cuando la sociedad y el sistema se da cuenta, ya es demasiado tarde. Uno de los libros más famosos, creo que lo citó acá Adrián en su momento, que es Cómo mueren las democracias, de Levitsky y Ziblatt,
escrito por gente de la Academia Norteamericana, con la cual yo tengo mucho desacuerdo en algunas de las lecturas que hacen, porque incluye, incluso como caso de estudio a Perón, y que para mí claramente Perón no es un caso de un régimen autoritario, pero digo, más allá de eso, hay un párrafo muy claro de este libro, que quiero leerlo, porque se aplica palabra por palabra a lo que estamos viendo en la Argentina. Escribieron estos tipos: ¿cómo hacen añicos las instituciones democráticas que supuestamente limitan las personas autoritarias elegidas para el gobierno? Es decir, alguien que es elegido legalmente para ejercer el poder y luego utiliza ese poder para salir de la legalidad. Algunos las hacen de un plumazo, pero con más frecuencia el desmantelamiento de la democracia se inicia de manera paulatina. Para muchos ciudadanos, al principio puede resultar imperceptible. Al fin y al cabo, se siguen celebrando elecciones, los políticos de la oposición continúan ocupando escaños en el Congreso y la prensa independiente sigue publicándose. La erosión de la democracia tiene lugar poco a poco, a menudo a pasitos diminutos. Cada uno de esos pasos por separado parece insignificante. Ninguno de ellos parece amenazar a la democracia. De hecho, los movimientos del gobierno suelen estar dotados de una pátina de legalidad. O bien los aprueba el Parlamento, o bien el Tribunal Supremo garantiza su constitucionalidad. Muchos de ellos se adoptan con el pretexto de perseguir un objetivo público legítimo, incluso loable, como combatir la corrupción, garantizar la limpieza de las elecciones, mejorar la calidad de la democracia o mejorar la seguridad nacional. Lo estamos viendo. Y estos tipos escribieron esto después de ver lo que hicieron Orbán en Hungría, Netanyahu en Israel. Pero Milei está haciendo en un año lo que Orbán hizo en 15, lo que Netanyahu hizo en 10. Esa es la novedad, en todo caso. Y tenemos una constitución, perdón, con esto termino, que dice tres cosas del gobierno. Dice que el gobierno tiene que ser representativo, republicano y federal. Republicano ya no es, porque no hay división de poderes. Cuando el presidente gobierna por decreto, veta las leyes que no le gustan sin ningún tipo de control, nombra jueces por decreto, no acepta el presupuesto que trata el Congreso, no hay división de poderes. Federalismo también está en riesgo, porque cuando un presidente amenaza al gobernador de una provincia con intervenirlo, está poniendo en riesgo el federalismo. Cuando ahoga a la provincia sin entregarle los recursos que la Constitución dice que le tiene que entregar y que la ley dice que les tiene que entregar, también está llevándose puesto el federalismo. Y la parte de representativa, la parte de democrático de todo esto, bueno, si no importa a quién votamos para el Congreso, porque total el presidente después no le hace caso. Si no importa quiénes son los gobernadores, porque total después el presidente pretende determinar desde la Casa Rosada cómo se gobierna cada provincia. Entonces tampoco estamos ante un sistema democrático. A lo que voy, y volviendo al principio, es que me parece que hablar de que estamos rumbo a un sistema no democrático o que estamos en un camino a una autocracia, en realidad es pecar de inocencia. Creo que ese rumbo se empezó a caminar hace más de un año. En el Destape lo denunciamos en su momento, incluso antes de las elecciones. Dijimos, acá hay un plebiscito sobre el acuerdo democrático que los argentinos dimos en el 83. Nos trataron de exagerados, nos dijeron de todo. Y ahora, cuando muchos de los que nos trataron de exagerados dicen, ojo que estamos yendo rumbo a una autocracia, hay que decir, no, ojo que ya estamos hasta acá. Ya pasó de castaño oscuro esto. Ya no hay una Corte Suprema independiente, ya no hay un Congreso con capacidad de ponerle un freno, o por lo menos si tiene la capacidad, los integrantes de este Congreso no están haciendo uso, los gobernadores tampoco. Entonces, me parece que hay que dejar de practicar esgrima contra Rambo. Claro. ¿Se entiende? A mí me parece que deberían salir en este momento todos los gobernadores, las distintas fuerzas, todos los diputados, todos los senadores, las cámaras, todo el mundo. Yo estoy viendo que en serio, duermen hasta las 10 de la mañana, muchachos. Que empiecen a las 10 de la mañana con algo que ocurrió a las 7, me parece grave. A mí en Casa Rosada me están diciendo ahora que directamente están los funcionarios y los más importantes están diciendo que renuncie Kicillof. Directamente, hoy a la mañana, ya están con esa. Sí, y lo va a decir el domingo en la asamblea. Claro, sí. Pero déjame marcar y enfatizar esto que estás diciendo. La falta de reacción política del peronismo es extraordinaria, ¿eh? No por buena, precisamente. Sí, pero el tema es que no es... En todo, ¿eh? En todo. En esto también, ¿eh? Por lo que vos estás diciendo. A esta hora reaccionó el PJ de la provincia de Buenos Aires y encabeza la reacción la Cámpora. Sí, encabeza la reacción en defensa de la institucionalidad de la provincia de Buenos Aires la Cámpora, que está enfrentada al gobernador.
Destaco el dato, me parece que está bien, es positivo, pero es raro, se convoca una conferencia a las 6 de la tarde. Sí, con intendentes. El tema es que lo de y hoy... hasta las 6 de la tarde habla el gobierno. El tema para mí lo de hoy, lo que hace Milei es simplemente el síntoma de todo esto que acaba de decir Nico. O sea, ¿por qué uno se anima a hacer cosas? Y porque ve que lo que hizo antes no tuvo consecuencias. Absolutamente. El día 11 del gobierno de Milei, no al año, no a los 6 meses, no al mes, el día 11, el tipo firmó el DNU 70-2023. Ese DNU era ilegal, es ilegal. Por una cuestión muy simple, y viste que te dicen, no, sos muy institucionalista. No, mirá, cualquier acto de gobierno requiere una serie de pasos. Tienen que intervenir funcionarios, tiene que estar justificado y tienen que intervenir todas las áreas del Estado que lo tienen que hacer. Y el presidente recién ahí lo firma. El presidente de DNU lo escribió Federico Sturzenegger cuando no era funcionario. Y estuvo en la cadena nacional cuando lo anunció Milei sin ser funcionario. Y eso fue el día 11 de gobierno. Y perdón, y lo escribió cuando estaba con otra candidata que salió tercera y cogobierna. Sí, por eso. Pero digo, para centrarme simplemente en lo que dice la ley no permitía hacer eso. Eso fue el día 11 de gobierno. Debemos estar al día, no sé, 400 y pico, año y monedas. Y durante este año y monedas firmó DNUs, hizo vetos, le quitó medicamento a la gente, le quitó la comida, y cambió la ley de ética de acceso a la información pública, atacó, y sistemáticamente fue corriendo los límites. Esta semana tuvimos otro límite tremendo que fue lo que hizo con la Corte Suprema. O sea, el presidente viola la Constitución de forma flagrante y la Corte Suprema avala que viole la Constitución de forma flagrante. Ahora, yo entiendo que todos los que se benefician del modelo Milei le digan dale para adelante, porque en ese lío ganan. Digamos, mientras se achique el Estado y no se los controle, ganan. Mientras obtengan lugarcitos en estos esquemas de poder, ganan. Mientras puedan en negociaciones obtener una guita o un carguito, ganan. Ahora, durante este año y medio, lo que también me dio Milei y lo que lo atreve a hacer estas cosas es que del otro lado no solo no hay nada, sino que lo poquito que hay se andan poniendo zancadillas entre ellos. O sea, que hoy Milei se anime a decir, che, voy a intervenir la provincia de Buenos Aires y que renuncie al gobernador, es porque ve que hay un gobernador que no tiene apoyos. Y que no tiene apoyo no es de hoy, no es que hoy se levantaron tarde, es que hace 1 año y medio no lo apoyan. Entonces ahí hay un montón de responsabilidades y de complicidades que permiten que Milei vaya corriendo los límites. Y Milei los va a correr, ¿eh? O sea, uno corre los límites en la vida mientras puede y mientras lo dejan. Si te dejan, seguís. No hay otra... Y déjame agregarte algo más. Cada límite que pasa se vuelve un poco más difícil frenarlo y hay un punto en el cual ya no hay herramientas. Todavía no llegamos a ese punto, pero no falta tanto. Si a Milei el Congreso o el Poder Judicial le hubieran frenado el DNU, bueno, era más fácil frenarlo en ese momento que ahora. Si no se le hubiera dado facultad, antes de tener facultades delegadas, era más fácil frenarlo que después de que las tuviera. Antes de que consolidara un tercio propio en diputados para frenar los vetos, era más fácil frenarlo que después de que pudo consolidar eso. Hasta antes de ayer, era más fácil frenarlo que ahora que ya tiene un juez propio en la Corte. Y la semana que viene, cuando asuma el hijo y tenga 3 de 5, va a ser más difícil frenarlo. Es decir, cada oportunidad que deja pasar el sistema para decirle, che, la Constitución acá dice que esto no lo podés hacer, bueno, hace que la siguiente vez, cuando alguien quiera ponerle un freno, la tenga más difícil hasta que en algún momento ya no queden herramientas para ponerle un freno. Esto es una pendiente que cada vez va tomando mayor velocidad, es como una bola de nieve. Sí, hay como una flexibilización de la democracia, si se quiere, en no solamente límites, sino en calidad institucional y demás, con un gobierno que llegó básicamente y sigue consolidando su negacionismo y su justificación de un terrorismo de Estado, digo. Y es la continuidad del plan económico de Martínez de Oz, pero con redes sociales, si se quiere, digo, para ponerle alguna diferencia. Me parece ahí, quería volver simplemente a algo que decía Diego hace un ratito, cuando nos plantean estos casos con antagonismos, ¿no? Con el pibe de 14 y 17 y Kim de 7 años, y eso obtura cualquier otra situación posible de análisis, efectivamente gana este discurso que está solamente permitiéndonos nuevamente discutir mano dura o democracia. Y la verdad es que la democracia puede tener un montón de salidas por fuera de esto que no se han permitido hasta ahora. La sucesión que hemos tenido en general en el Ministerio de Seguridad de la Nación
no vino a poner una mirada sociológica sobre la seguridad históricamente, ¿no? Digo, menos lo haría una ministra como Patricia Bullrich, que lejos de poder hacerlo, está generando todo lo contrario. Pero me parece que ahí también, digo, ahí hay, además del carancheo político, un marketing muy, muy fuerte de la inseguridad que no está teniendo límites con un caso que es realmente horroroso, es muy doloroso. Sí, terrible. Traje 2 materiales sobre este tema que estamos hablando. Uno es el tape 5, que es, a ver si alguien se acuerda de esto. Milei en 2021 en una entrevista en TN. Tiene mucho que ver con esto que estamos hablando y ahora se resignifica claramente estas palabras. Si lo tenemos, a ver, lo podemos ver ahí a Milei. Digamos, yo creo que la democracia tiene muchísimos errores. Puede tener errores, pero usted cree por ejemplo, que vos el sistema sabés, a ver, no, yo te hago al revés la pregunta. ¿Conocés el teorema de imposibilidad de Arrow? Yo le hago la pregunta de nuevo, por la que pregunta acá soy yo. ¿Usted cree en el sistema democrático? ¿Y yo no puedo contestarte con una pregunta? Lo que le si pregunto conoces es el teorema de importante. imposibilidad de Arrow. Ahora me lo cuenta el teorema, no lo conozco. Pero lo que le digo es importante la pregunta y requiere una respuesta contundente, que es ¿cree o no en el sistema democrático? Es fácil la pregunta, es ¿cree o no cree? Pero, digamos, si vos conocieras el teorema de imposibilidad de Arrow, digamos, o sea, tendrías algunas consideraciones. Bueno, y lo votaron y lo impusieron, ¿no? Lo estaba diciendo que no creía en la democracia. Lo estaba diciendo 2 años antes, aparte. Esto fue 2021, 2 años antes. Mariana Milei va a hablar en el Congreso de la Nación, cadena nacional, 21 horas ante la Asamblea Legislativa. Va a ser la apertura de sesiones ordinarias. Este tema mañana sigue. Uno de los ejes del discurso, va a hablar casi 1 hora mañana Milei, uno de los ejes va a ser la inseguridad en la provincia de Buenos Aires, va a seguir, tal vez mañana meta el tema, tal vez mañana le pidan cadena nacional la renuncia a Kicillof de vuelta, va a ser uno de los ejes de su discurso, claramente, porque va a continuar con esta ola que ya está impuesta en los medios y en las redes sociales sobre la provincia de Buenos Aires, la inseguridad en la provincia de Buenos Aires y Axel Kicillof. Obviamente va a haber muchas ausencias. Axel Kicillof no va a ir mañana al Congreso, otros gobernadores peronistas tampoco, va a estar bastante vaciado el Congreso, diputados y senadores ya sacaron un comunicado, por lo menos de Unión por la Patria, también se van a ausentar. Esto es un debate, si está bien o está mal ir o no. Bueno, se tomó la decisión en Unión por la Patria de no ir. Vamos a ver algunos de los comunicados que tenemos en pantalla sobre los senadores y los diputados de la oposición de Unión por la Patria que no van a ir finalmente, que confirmaron que no van a ir. Dieron sus explicaciones, cuentan por qué creen que no tienen que estar ahí y dejar las sillas vacías. Para mí es un error eso. Es un debate. Para mí es un debate. Hoy Martín Lustó nos confirmó lo mismo, que él tampoco va, que algunos radicales ¿Por qué no van. es un error? Contame, a ver. Porque esas bancas primero son una representación popular. Son del pueblo, son de las provincias, tienen que estar ahí. Yo además apuesto a que Milei las va a llenar, no va a dejar la imagen vacía, y que es el lugar para ir y hacerle, tenés la posibilidad de estar adentro y a metros del presidente y hacer una manifestación sobre las cosas que está haciendo el presidente. Una más, es la imagen que quiere el presidente. Que él gobierna solo sin necesidad de toda esa gente que ni siquiera iba va. a ir por eso. A mí me quedó resonando esto que contabas vos ayer de que en La Rosada dicen para nosotros el Congreso es prescindible. Bueno, Milei mañana puede decir... una demostración gráfica. Para la oposición el Congreso es prescindible si no quieren venir acá. O sea, le dejan servida... hace mucho rato, no solo del gobierno de Milei, sino de antes, tenemos a un peronismo que se autopercibe nacional y popular y que cuando hay que poner el cuerpo no está. Lo hemos contado en el caso de alimentos. ¿Cuántos de los diputados y los senadores fueron a la puerta del galpón a sentarse ahí hasta que el gobierno... entregara los alimentos? Y la respuesta fue 0. ¿Cuántos diputados Graboy, y senadores? Juan Graboy, solamente Juan Graboy. Sí, no es diputado, por eso. O sea, no. ¿Cuántos dirigentes fueron a la DATSE que no entregaba los medicamentos a la gente que se estaba muriendo? 0. O sea, sacan comunicados, viven en Twitter igual que la CGT. Y ahora encima le sacan el cuerpo a un lugar donde no podemos acceder el resto. Digamos, mañana el Congreso va a estar vallado, no vamos a poder acceder ni los periodistas, no puede acceder el resto de las personas, podían acceder diputados y senadores. Bueno, parate ahí y hace algo, interrumpíselo, buscá la forma. Un punto para mí ahí, déjame estornudá, comé papas fritas, si querés, para molestar al presidente, podés poner un cartelito, tosé, podés hacer política.
vaciarlo no es hacer política, vaciarlo es regalarle el espacio a Milei. Pero hay algo más además. El poder de Milei se ejerce de forma performática. Eso es algo que está clarísimo. Todos los que fueron a leer El Mago del Kremlin, Surkov, que es el personaje en el que se inspira, la persona en la que se inspira Santiago Caputo, era un tipo que venía del teatro de vanguardia y aplicó lo que aprendió de las artes performáticas en la política. Si vos le abandonás el escenario, permitís que controle toda la escena. Permitís que sea más eficiente en ese ejercicio del poder performático. Ahí es donde yo coincido con Ari. Hay que ir, hay que poner el ringtone en volumen alto, hay que llevar a las mascotas reales que tengan los diputados, que los perros caguen en la alfombra del Congreso. Digo, hacer todo lo posible para obstaculizarle el ejercicio de poder a Milei. Se trata de lo mismo de lo que hablábamos hace un rato. Alguien que va a avanzar hasta que le pongan un obstáculo. Bueno, es momento de ponerle obstáculos. Y lo otro que también me parece... perdón, Roberto. Hay una doble vara. Porque si vos el sábado, que es un acto performático, no estás en tu banca, pero después, cada vez que el gobierno necesita los votos, algún diputado de la banca se los da, alguno falta para que no consigas el número para la comisión investigadora. Es decir, si te pones súper serio y súper estricto de no ir el día que es solamente escuchar un discurso, pero después te pones a negociar los jueces de la Corte, te pones a negociar tampoco es coherente y se rompe la representación. El mismo que quiere que no te sientes ahí, que puede haber gente que piense que es un gesto válido, también quiere que después no te sientes a negociar con el gobierno cuando el Congreso sirve para hacer leyes, no solamente el día que Milei va a dar un discurso. Si no se corta esa doble vara de nos ofendemos ante un gobierno que lo llamamos fascista, autoritario, y después actuamos con ese gobierno como si fuera un gobierno normal, bueno, nada bueno puede salir de todo eso. Yo creo que deberían reconsiderarlo el hecho de no ir, que los que votamos a esos representantes queremos estar representados ahí ante un presidente que se quiere llevar la República por delante. Así como pedimos desde muy temprano que salgan a bancar a la provincia de Buenos Aires, y ahora empiezan a salir, pedimos que vayan a representarnos al Congreso, que no se vea un Congreso vacío, porque si no lo van a cerrar. Claro. El que sí va a estar es Ariel Lijo mañana, ¿eh? Mañana va a estar sentadito. Sí. Mañana Milei, como adelantamos acá en el Destape, le va a tener la foto que quiere con su Corte Suprema, con los 5 integrantes. Pese a que todavía no haya jurado, lo va a sentar ahí, va a tener su corte, va a estar Ariel Lijo. Que fue otra de las muestras de que lo de ayer fue tan violento constitucionalmente. No estaba ni la familia de García Mancilla. Un juez de la Corte jurando en secreto. Es a las apuradas. Pero además peor, o sea, el presidente saca un decreto que es ilegal, que viola la Constitución. Pero saca un decreto con 2 nombres. El mismo decreto tiene 2 nombres. Tiene el de García Mancilla y el de Ariel Lijo. La Corte Suprema dice, voy a aceptar que el presidente viole la Constitución y voy a convalidar eso. Pese a que los propios miembros de la Corte Suprema, cuando tuvieron que hablar en el Senado, y eso consta en los videos, que si quieren después lo mostramos, dijeron que esto es ilegal. Lo avalan. Pero además le avalan uno de los 2, lo cual es otra capa de autoritarismo. Porque ¿por qué García Mancilla sí y Lijo no? Si ayer podían haber resuelto los 2. El caso de la licencia que está pidiendo. Ya sé, pero ayer mostrábamos que las licencias de los jueces, en el caso del Lijo se la presentó a la Cámara Federal. La Cámara Federal no está habilitada para darle la licencia. De hecho, está llena de jueces puestos a dedo por Macri. La que le da la licencia es la Corte Suprema. La licencia es un acto administrativo absolutamente menor. La Corte podría haberse sentado ayer y decirle doy la licencia a punto o no se la doy renunciar. Claro, pero está el tema del pliego también al mismo tiempo, que no retiran el pliego. Claro, pero la Corte no dijo nada del pliego. Por eso, a mí lo que me dicen es que no le van a dar la licencia. Bueno, pues si no le dan la licencia tiene que renunciar. Pero digo, lo podían resolver ayer. Y ayer la Corte decidió quién es juez de la Corte y quién no. Cosa que no puede hacer tampoco. ¿Se entiende? O sea, son tan las capas de... Quiero hacer un comentario sobre el tema de los jueces de la Corte, ¿no? Porque por un lado, para tratar de contrarrestar esta idea de que Milei lo puede todo, evidentemente Milei está dispuesto a todo. No sé si lo puede todo, ¿no? Para discutirlo lo digo. Por un lado, estuvo un año Milei tratando de que le aprueben estos 2 jueces y no lo consiguió. Iba a ser García Mancilla el juez nombrado por decreto, lo contábamos acá hace un par de semanas, cuando pasábamos este mismo video de García Mancilla diciendo yo no lo aceptaría, asumir por decreto después de ver lo que pasó con Rosenkrantz y con Rosati. Bueno, al final terminó metiendo a los 2 por decreto. Durante todo el año el gobierno nos volanteó y nos vendió que Lijo tenía los votos, Lijo tampoco tenía los votos. Bueno, efectivamente le costó mucho más a Milei
conseguir estos 2 jueces y los termina metiendo por la Corte. Primer punto, divide al establishment esto. Ya lo sabemos, lo venimos contando. Hay sectores que están en contra de lo que está haciendo Milei. Pongo un asterisco o mención especialmente a la Cámara de Comercio de los Estados Unidos, ¿no? Que hizo, junto con otras asociaciones empresarias, un comunicado diciendo que esto era muy peligroso lo que está haciendo Milei. ¿Por qué lo digo? Por el riesgo país, por lo que mencionábamos al comienzo. La Cámara que representa a las empresas de Estados Unidos está diciendo que Milei cruzó un límite. No es gratis para él, sobre todo un gobierno tan frágil como lo estábamos mencionando, un gobierno que no tiene los dólares, lo que mencionaba Roberto al comienzo del programa. Y 2 cositas más sobre la Corte Suprema. Por un lado, sabemos que la sociedad no sabe quiénes son muchas veces los... No hablemos de los jueces de Comodoro Pi, que muchas veces son parte de una mafia, de una familia judicial. Los jueces de la Corte, la sociedad, si haces una encuesta, no los conoce, la opacidad es la regla, así funciona, y están funcionando más allá de cómo llegó cada uno a la Corte, digo, los jueces que están hoy en la Corte Suprema, son una especie de parásitos del sistema, ¿no? Funcionan de espaldas a la sociedad, gobiernan, se autogobiernan, se quedan hasta los 75 años, se benefician de que nadie... O más. Salvini tiene más de 80, ¿no? Sí, fight. Exactamente. Se benefician de que la sociedad no los conoce y funciona también la hipocresía de un sector del liberalismo que si esto lo hubiera hecho otro gobierno, no sé, estarían ya con una carpa en los tribunales y hoy están votando las leyes del gobierno. Y por último digo, la sociedad, también menciono la sociedad, porque cuando fue el 2x1, la sociedad salió a la calle en contra de la liberación de los genocidas. Bueno, en este caso, no sé si hay una sociedad anestesiada, pero hay una sociedad que hace juego con este sistema político, este sistema judicial, esta casta, que le permite a Milei avanzar. Un Milei que está débil, por eso digo, no es un Milei todopoderoso, es un Milei que avanza, como ustedes decían. Hasta donde le permiten, el tema es que nadie le pone un límite. Sí, no, y además, perdón, te sumo una capa de análisis. Efectivamente, Milei mandó esto y lo tuvo un año en el Congreso. ¿Por qué estuvo un año en el Congreso? Porque había un sector del peronismo que estaba negociando votar al hijo a cambio de una jueza en la Corte. Cosa que, yo insisto, era una negociación a mi criterio ingenua y que nunca iba a suceder, y de hecho no sucedió. O sea, metieron a García Mansilla y ahora quieren meter al hijo, por lo tanto ya no hay más lugares para negociar. Digo esto para que el peronismo deje de negociar estas cosas. Tenía la firma por eso el dictamen. Los 25... O sea, dejen de negociar estas cosas. Los 25 para rechazar los Falta la pliegos. negociación del procurador todavía. Está bien, pero pará, los 25 para rechazar al hijo de García Mansilla los tienes desde hace un año también el peronismo. Sí, si rechazaban esos pliegos después no lo podían nombrar. Exactamente, o sea que ese número estuvo siempre. Sí. Ahora hay que ver si se aplica o no, porque hay que ver si hay acuerdo en el peronismo para rechazar al hijo. Pero por eso, estas estrategias judiciales maravillosas... Pero eso hay que ponerlo en valor, ¿eh? Terminan mal. Hay que ponerlo en valor. Cómo terminó. Es muy bueno el punto que dice Adrián, porque ya hay algo que sucedió y no se puede arreglar. O sea, porque si ahora lo rechazan, el gobierno está diciendo, bueno, pero se queda este año. Lo tenían que haber rechazado antes de que hiciera esto. Tuvieron un año para rechazarlo y no lo hicieron. Por eso son responsables también. Siempre tuvieron el número para rechazarlo. Y terminamos en esto. Che, todo esto, el país venía mal, veníamos con este problema del dólar, el riesgo país, hace un par de meses. Pero se disparó desde la estafa cripto. Y hay una novedad que tiene Nicolantos, hay algunas encuestas que tiene Diego Genud, en donde esto se va agravando. Es decir, en donde aparecen jugadores importantes que forman parte de esto, que dicen que estas cosas se utilizan para lavar plata para la campaña, Nico. Así es, Roberto, nosotros lo habíamos anticipado la semana pasada cuando contamos que más allá de las coimas, más allá del pozo de 100 millones de dólares que en este momento además están empezando a blanquear con algunos movimientos entre las wallets, estaba la sospecha de que el establecimiento de una meme coin, de una criptomoneda, de un candidato o de un político, fuera además un túnel trasero por el cual hacer circular plata en negro, financiamiento político en negro. Algo especialmente relevante en esta época en la cual hay un dirigente, hay una figura, un hombre muy rico como es Elon Musk, dispuesto a financiar proyectos políticos en todo el mundo que le haga la venia, donde la segunda persona más rica del mundo, que es Jeff Bezos, demostró también que está en el mismo plan a partir de los manejes que hace del Washington Post. Y ahora esa sospecha, esta idea de que tener una criptomoneda propia para un presidente, para un dirigente político, es una herramienta de financiamiento político
más que ninguna otra cosa, lo confirma Manuel Terrones Godoy. ¿Quién es Manuel Terrones Godoy? Para quienes se perdieron con la cantidad de nombres que aparecieron en esa novela, socio de Mauricio Novelli en Tech Forum. Mauricio Novelli es la persona que tiene vínculo con Milei desde hace por lo menos un lustro, que tuvo vínculos primero en la agencia de trading o supuesta agencia de trading que tenían y que después fundó Tech Forum, y ahora lo sabemos también por varios testimonios nacionales e internacionales, casi como una pecera donde Milei podía ir a pescar. Por un lado, gente dispuesta a poner plata a cambio de una reunión con él. Y por otro lado, ¿quién era de todos esos el más adecuado para llevar adelante su propio proyecto de criptomoneda? Bueno, Terrones Godoy, que fue parte del armado de esa pecera, fue el que le puso agua a esa pecera, alimentó a los pececitos durante varios meses, cuenta exactamente por qué los políticos quieren una criptomoneda en este nuevo video, que tiene un mes de antigüedad y que, como tantas otras cosas, fue rescatado del olvido, porque los bytes son, ¿cómo es? Los bits son eternos, es una como dice frase siempre de Ari, época. bueno, en este caso creo que fue Maximiliano Friedman, pero hay muchísima gente que en las redes está dedicada a investigar y a desenterrar estos materiales que eran abundantes y que ahora están tratando de ocultar. Pero escuchemos entonces la explicación de este hombre que estuvo en la Casa Rosada también con Novelli, que es parte de este esquema, que está muy metido adentro de este esquema y que decía con todas las palabras lo que nosotros sospechábamos hace una semana. De que va a ser agresivo, en que se puede hacer de todo en el mundo cripto. El mensaje es brutal y no va a ser el único presidente y no va a ser el único político que tenga su token. Porque lo que a Trump le permitió esto es tener todo el poder de fuego para financiar partidos políticos e influencia. Con esto puede poner senadores, diputados, gobernadores, puede lanzarse en la... No él, porque ya no puede por la Constitución de Estados Unidos, pero su hijo o quien venga tiene capital para lanzarse en la presidencial de dentro de 4 años. Esto lo va a replicar mucha gente. En el momento adecuado, de la forma adecuada, pero van a ver que empieza a ser una tendencia. Lo que se evita es la necesidad que hay en la política de robarle al Estado para hacer política. Los políticos roban al Estado para hacer política. Eso es lo que hacen. Con esto no hace falta. Y hasta es más transparente. El que me soporta lo compra. Clarísimo, ¿no? No, digo, mientras decía esto, estaban trabajando en Libra. Esto fue hace un mes y pico. Mientras decían esto, ya había habido reuniones de Novelli, socio de Terrones Godoy, Hayden Davis y Javier Milei en la Casa Rosada. Eso fue el 21 de noviembre al mediodía. A la noche, Hayden Davis brindaba con champán en el Hotel Sheraton. Es decir, está clarísimo cuál es la finalidad última de esta estafa, que en realidad salió mal, porque la idea era que esta criptomoneda siguiera andando y además de los 100 millones que podrían embolsarse en esta primera maniobra, que fuera un canal en el cual, como decía recién Terrones Godoy, si quiere ir alguien a aportar muy transparentemente, puede ir, comprar estas criptomonedas y después mostrarle a Milei por otro lado el comprobante. Mira, yo puse tanta guita en esta criptomoneda, fíjate que fui yo. ¿Sí? Y eso lo puede hacer un empresario, lo puede hacer Elon Musk, lo puede hacer un narcotraficante, lo puede hacer cualquiera. Hubo otra novedad importante en las últimas horas, Roberto, antes de darle pie a Diego, que trajo una encuesta muy interesante sobre cómo pegó este tema. Que es una decisión de la SEC. La SEC es el equivalente a la CNB, es la que controla la bolsa en Estados Unidos, el sistema financiero, la compra y la venta de acciones y demás. Les voy a pedir primero la placa 5, les voy a pedir que me sigan en esto porque es muy interesante, que es el anuncio. Esto es un statement, digamos, una aclaración del staff de la SEC sobre las meme coins específicamente. Y dice, como parte de un esfuerzo para proveer mayor claridad sobre la aplicación de las leyes de activos regulados federales a los activos cripto, vamos a decir qué nos parecen las meme coins. Y dice, las meme coins son un tipo de activo cripto inspirado en memes de internet, en personajes, en eventos o en modas que se usan para promocionar y atraer a los entusiastas. Ahí confirman lo que nosotros venimos diciendo. Sin Milei no había demanda de esta moneda. Las meme coins típicamente se compran por entretenimiento, interacción social o propósitos culturales, y su valor está derivado principalmente de la demanda de mercado y la especulación. En ese sentido son más parecidos a coleccionables, a tarjetas o figuritas coleccionables. Las meme coins además típicamente no tienen ningún uso ni ninguna funcionalidad y por su
naturaleza especulativa, tienen una gran volatilidad. Por eso, continúa este mensaje, que ni los vendedores ni los compradores de meme coins están protegidos por las leyes federales de regulación de activos y por lo tanto no le corresponde a la SEC investigar a las meme coins. Esto fue celebrado por el gobierno. Tenemos en la placa 7 al gordo Dan riéndose y celebrando esta decisión de la SEC. Ahí vemos, ¿no? Dice, ja, etcétera, etcétera, etcétera. Se faltó un ja. Me faltó un ja. Salieron varios con esto. Sí, salieron muchos, pero salieron tan rápido que no se tomaron el tiempo de leer el último párrafo del mismo comunicado. Ah, mira. Porque hay algún detalle en la letra chica, está en la placa 6, el último párrafo del mismo comunicado de la SEC dice, no obstante lo anterior, esta declaración no se extiende a la oferta y venta de meme coins que sean inconsistentes con las descripciones hechas anteriormente o productos que sean titulados como meme coins en un esfuerzo de evadir la aplicación de las leyes de activos regulados, escondiéndoles como otra cosa que sí sería un activo regulado. Por otra parte, concluye, aunque la oferta y demanda de meme coins no está sujeta a las leyes federales de activos regulados, las conductas fraudulentas relacionadas a la oferta y la venta de meme coins pueden ser sujeto de la persecución de la justicia por otras agencias federales o estatales. Y esto es interesante porque las dos explicaciones posibles de lo que pasó con Libra entran en el primero o en el segundo de estos últimos dos párrafos. O bien, no era una meme coin y era una verdadera herramienta de inversión, como dijo Milei en un primer momento, en cuyo caso ahí lo que se trata, lo que deberían investigar es por qué se utiliza el meme coin como para esconder que hubo otra maniobra. O bien, sí era una meme coin, pero se la quiso vender como otra cosa, como una criptomoneda para invertir en empresas argentinas, y por lo tanto, aunque no lo investigue la SEC, a Milei lo van a investigar otras agencias federales y estaduales en los Estados Unidos. Es decir, el gordo Dan me parece que si llega a leer el final del comunicado, entiendo que no es su fuerte la lectura, a lo mejor tiene que quitarle un par de has al tweet. Bueno, empezó para abajo el riesgo país. Yo creo que se pegan un tiro en los pies, se pegan un tiro en los pies. Empezó para abajo los bonos, y los comentarios que me están haciendo es que en el mercado y en el mercado de Estados Unidos está golpeando fuerte el tema de la Corte. Para ellos no están o no comprenden del todo qué pasa con la provincia de Buenos Aires, pero que el tema de la Corte Suprema, imagínense ustedes, si Mansilla dijo yo, si juro, voy a ser un empleado de Milei, y juró, bueno, el gobierno nacional luego puede tener problemas con estas empresas en algún momento. Es decir, esto puede pasar. Estábamos viendo con Adrián, si bien en la provincia de Buenos Aires es un lugar en donde constantemente tenés gente que viene de otras provincias o de otros países, y eso hace que haya más delito, la verdad es que hay varias provincias en donde tienen igual o más homicidios que en la provincia de Buenos Aires, y donde la evolución además no mejoró tanto. Repito, no es que mejoró solo con Kicillof, mejoró con otros. Habría que ver en el núcleo del conurbano, como dice Diego, habría que ver, la verdad que no hay detalles de la Procuraduría General en ese sentido. Ahora, hay otra cosa que decir. Con un plan económico como este, es muy factible que termine aumentando. Es muy factible que termine aumentando, porque además hay un nivel de violencia muy alto en la sociedad argentina que baja del presidente de la Nación. ¿Qué va a hacer? ¿Va a intervenir todas las provincias? ¿Se va a quedar con todo? Digo, es muy complicada la situación en la que se va poniendo el gobierno. Yo no tengo una pulsión institucionalista, ustedes lo saben. A mí no me preocupa tanto lo institucional, me preocupa mucho más lo político. Y mucho más que lo político en términos de rosca, en términos de superestructura, me preocupa lo que marcaba Diego como elemento de esta época. La pasividad social frente al atropello. Que está en la base, creo yo, de las posibilidades de Milei. O sea, si Milei tiene posibilidad de surfear un momento crítico como el que vive, es justamente porque, por un lado, en el Palacio no tiene contrapesos. Y al Palacio no me refiero solamente al Congreso, sino al Círculo Rojo, a la estructura de poder, pero tampoco lo tiene en la calle.
Y esto se verifica, entre otras cosas, yo creo, por consecuencia de un hartazgo, al que vos referías también, Roberto, en tu editorial. Es decir, creo que desde el 2011 la Argentina no crece, ¿no? Si no se me escapa el dato, creo que desde el 2011... ¿A vos te parece que los jujeños que fueron repelidos, les dispararon, los hicieron de todo, una represión terrible por medio de Morales y Rivarola, ahora van y le presentan como el candidato a Rivarola? Pero por eso digo, creo que la Argentina no crece desde el 2011, o sea que hay varias capas geológicas políticas en este tiempo a las que adjudicarle la mala economía familiar. Yo creo que el pueblo salió a la calle 2 veces por las universidades, otra vez contra el fascismo, y no hay un liderazgo que tome esas banderas y haga que eso sea Claro, pero la reacción por lo sectorial después no se verifica ni en un plan de lucha, que es lo que debería estructurar quienes encabecen una resistencia. Che, quiero ir a las encuestas que tenía Diego sobre el tema cripto, que queda poco tiempo. Sí, porque, bueno, esto pega en el núcleo duro de adhesión de Javier Milei, ¿no? Mencionábamos la semana pasada una encuesta que publicó el Destape, datos de la Fundación Blockchain, que dice 2,5 millones de usuarios activos tiene la cripto en Argentina. Bueno, sobre ese sector que votó mayoritariamente a Milei, está pegando el caso de la estafa. Y ahí tenemos la placa 1 de una encuesta de la consultora Sentimientos Públicos, en este caso publicada por Perfil, pero salió en varios medios. Un 57% cree que las criptomonedas son una estafa y un 53% piensa que Milei fue cómplice de Libra, ¿no? Es muy interesante la encuesta. Bueno, Nico también conoce el trabajo de esta consultora, porque además mide cuestiones distintas muchas veces con un ojo distinto. Y además está apuntando a el núcleo duro de Milei, cómo lo está observando, incluso el votante de Milei. Ahí estamos viendo una placa: las criptomonedas son una estafa tecnológica que el Estado debería prohibir. El 57% de la sociedad, según esta encuesta, está de acuerdo con esta declaración, con esta afirmación. Una estafa tecnológica que el Estado debería prohibir. Sabemos que la cripto es el reino de la desregulación, ¿no? Tiene que ver un poco con el modelo de Milei. Bueno, la sociedad, incluidos los votantes de Milei, dice esto debería estar prohibido, no solo regulado. Si vamos a la placa 3, ahí tenés directamente la participación de Milei. Con respecto a la cuestión de la criptomoneda Libra y la participación del presidente Javier Milei, ¿usted piensa que solo 1/3 de la población argentina considera al CryptoGate intrascendente? O sea, el 75% de la sociedad dice que es muy importante este caso. El caso de la estafa, donde el presidente está involucrado, las mujeres le asignan 6 puntos más de gravedad al asunto. Esto lo sabemos, que los hombres en general, donde Milei tiene un apoyo mayor. Y en Cava se le asigna 5 puntos más de gravedad, lo estamos viendo en la placa para los que están en YouTube. Y en lo referente al voto, de aquellos que votaron a Milei en el balotaje, solo un 28% lo considera grave, un 25% lo considera importante, pero no grave, un 55% lo considera intrascendente. O sea, al revés, incluso de los votantes de Milei, estamos viendo que un 30% de los votantes de Milei considera grave. No estamos hablando de los votantes del frente, de lo que era el Frente de Todos, Unión por la Patria. Los votantes de Milei, un 30% lo ven como algo grave. Y otra vez vuelvo a los usuarios cripto, donde 2,5 millones de personas en la Argentina utilizan las cripto y lo vieron a Milei encabezando una estafa, ¿no? Y vamos finalmente a otra placa. ¿Qué consecuencias va a tener para el gobierno? Ahí está el grado de participación, lo que habíamos visto antes. Un 53% de los argentinos piensa que Javier Milei fue cómplice en el CryptoGate. Un 47% piensa que fue víctima. Bueno, seguramente hay un corte ahí entre los que votaron a Milei y los que votaron al Frente de Todos, a Unión por la Patria. Y en la placa 5, ¿qué consecuencias tendrá esto para el gobierno? Un 44% de los votantes en el balotaje cree que el CryptoGate no tendrá grandes consecuencias para el gobierno, los votantes de Milei, otra vez, pero un 23%, o sea, 1 de cada 4 votantes de Milei, cree que va a tener
consecuencias graves este caso para el prestigio de Milei. Quiero decir, insisto, ¿qué nos muestra esta encuesta? El cripto gay, la estafa, la operación shitcoin penetró en el universo de los votantes de Milei. No solo en la sociedad, la mayor parte de la sociedad considera que es un tema muy, muy importante, sino que por lo menos 1 de cada 4, 1 de cada 3 votantes de Milei dice que esto es grave y que Milei está involucrado. Y lo último, para tener una idea también de la dimensión del caso, la placa 6, mirá lo que mide la encuesta de la consultora Sentimientos Públicos, que dirige Hernán Banoli. ¿Quién de los 3 te parece más honesto? Pregunta, y está Cristina Kirchner, Javier Milei y Mauricio Macri. En términos de honestidad, Javier Milei posee una leve ventaja por sobre Cristina Kirchner, pero muchísimo sobre Mauricio Macri. Entre los votantes, bueno, de Patricia Bullrich obviamente lo consideran el más honesto, pero si mirás bien el desagregado, el 46% dice que el más honesto de los 3 en la sociedad, ¿no?, es Milei. El 43% dice que la más honesta es Cristina. Si uno mira la cobertura de los medios, no hay comparación posible, ¿no? Sin embargo, el 43% de la sociedad dice que Cristina es más honesta que Milei. Hay que ver si esto se modificó o no a partir del caso de la estafa. ¿Y quién piensa que Macri es el más honesto de los 3? Solo el 11% de los argentinos consideran que Macri es más honesto que Cristina y que Milei. Qué baja la de Macri, ¿no? Qué falta de poder tan grande. Yo sé que laburó fuerte con palo y zanahoria, como diría Mariano Martín, para que no se presente Larreta, que hubo reuniones y no lo logró. Y no lo logró. Quiere decir que le está costando mucho. Y el otro día tuvo que decir que la posición mayoritaria del PRO no estaba de acuerdo con lo que hacía Milei. No puedo decir yo como jefe digo que el PRO no está de acuerdo. Dijo, una parte, que la verdad que uno no sabe cuántos son, pero Macri está quedando fuera del partido con todo esto. Che, en unos minutos ahora, después de... voy a seguir un pequeño pase con Adrián Murano, vamos a hablar de lo que va a pasar esta tarde, porque va a hablar Axel Kicillof, va a estar respaldado por todos los intendentes, por todos los sectores políticos que conforman todo el PJ, todos los distintos sectores, creo que del Frente Renovador también, estoy averiguando, por eso quiero hablarlo después del pase. Hay que ver si va a ir Cristina, pero están tratando de cerrar para defenderlo. No sé si será tarde o no, pero van a tratar de impedir que esto suceda. Indudablemente se lo toman en serio. Johnny nos decía recién que en la Casa Rosada están diciendo que hay que intervenir la provincia de Buenos Aires. Es decir, no fue un tuit que el loco se levantó a las 7 de la mañana. No, claro, y aparte Roberto, hay un tema con el día después de esto. ¿Qué pasa con el día después? Hay una idea del gobierno, hace ya varios meses, que es poner a todos de un lado, juntar a todos de un lado y ellos estar del otro. Porque uno dice, bueno, a ver, ¿va a poder intervenir la provincia? ¿Va a lograr que Kicillof renuncie? No, no lo va a lograr, esto no va a suceder. Pero hay una intención política detrás, que es tratar de que todos se junten y se encolumnen detrás de algo o alguien. O sea, ellos llaman que todos los zurdos, así lo dicen en la Casa Rosada, lo reproduzco, que todos los zurdos estén de un lado y todos los que estemos más cerca de la derecha estemos del otro. Llegar a las elecciones así. Esto tal vez, y esto lo pienso, es una forma de generar esto. Hoy lo vimos a Martín Lustó, que respaldó a Kicillof. Seguramente salgan otras voces que no tienen nada que ver ni con el peronismo ni con Kicillof, que salgan a respaldarlo. Me pregunto, que salgan a bancarlo. Puyaro y Torres, por ejemplo, que fueron ayudados por Kicillof cuando tuvieron situaciones muy graves. Yo creo que Torres no hay manera. Nacho Torres es, te diría, casi amigo de Santiago Caputo. No hay manera de que salga a respaldar. Sería muy raro que Nacho Torres salga a respaldar a Kicillof. Salió a bancar al gobierno en medio de la locura de la estafa a cripto. El otro día en Casa Rosada, delante mío, salió a bancarlo. Sí, el que manda brigadas para combatir el fuego en Chubut es Kicillof, no Milei. Exacto, digo, no, Puyaro no sé, yo pago un asterisco, puede llegar a suceder que Puyaro salga a respaldarlo, pero además hay una idea en el día después del gobierno de generar esto, ¿no? De generar estas fuerzas que se opongan y llegar así a octubre, mostrar, bueno, mirá, Martín Lustó está con ellos, no sé, Margarita Stolbizer está con ellos, Carrió está con Kicillof, Carrió es Cuca, Carrió es comunista. Digo, hay una idea también del gobierno, de una intención política de que se junten todos de un lado y lograr atraer la mayor cantidad de personas que no están con Kicillof, no están con el peronismo, no están como ellos lo llaman los Cuca, los comunistas y demás. Hay una intención política, además de una intención, no sé, judicial, ahora si van a intervenir o no la provincia y demás.
A Milei no le importa la seguridad, no le importa la inseguridad, está haciendo uso político de un crimen terrible de una nena de 7 años, es una vergüenza lo que está haciendo el presidente de la nación, y hay una intención política para generar esto y llegar a un cierre de listas o a un octubre, unas elecciones, con esto, con una polarización total, extrema. Pero si le importara la seguridad no sería ministra Patricia Bullrich. Tal cual. Y haría algo, porque no está haciendo nada. Digo, Milei es responsable. Cuando pasaba un crimen así, cuando gobernaba, no sé, Cristina o Alberto Fernández, la responsable era Cristina y el responsable era Alberto Fernández. Ahora el responsable es el presidente de la nación. Milei se tiene que hacer cargo también de lo que pasa en las provincias. Y hay algo más para unir todo lo que venimos charlando las últimas 2 horas que me parece que es notable y que hay que sumarlo al análisis. Hasta hace 2 semanas, hasta las 7:01 de la tarde de un viernes como hoy, hace 2 semanas, Milei tenía ante sí 2 disyuntivas. Si le iba bien, el bronce, bueno, toda esa cosa. Si le iba mal, se volvía a la casa y iba a dar conferencias por el mundo como una eminencia de la economía y demás. El tema de Libra genera un quiebre en esto, porque Milei ahora sabe que el día que deje de tener poder va a tener que dar explicaciones ante la justicia. Acá, afuera, en algún lado. Para Milei, la vara empieza a estar más alta. Las apuestas empiezan a ser mucho más altas para Milei. Y la respuesta de Milei ante esa situación fue redoblar. Fue redoblar en la Corte Suprema, fue redoblar en la provincia de Buenos Aires, va a ser el sábado de la noche redoblar en el Congreso. Ojo, porque pueden volver a haber situaciones que vuelvan a elevar la apuesta. Siempre se dice que en la Argentina, por ejemplo, y espero que no tengamos que hablar de esto en el futuro, pero uno no lo puede descartar, pero que en la Argentina, cuando la represión se desbandaba y había muertos, se terminaba un gobierno. De la Rúa, en 2 días mató 40 personas, se tuvo que ir. Duhalde tuvo el episodio Costecchi y Santillán, tuvo que adelantar las elecciones. Yo la verdad es que no veo un Milei que si la situación se desborda vaya a decir, che, la verdad que esto no puede ser, me tengo que ir. Veo un Milei que va a redoblar cada vez más y cada vez más y cada vez más, incluso si hay violencia, incluso si hay muertos, incluso si llegamos a lugares donde los argentinos no pensábamos que íbamos a llegar hasta hace no tanto tiempo. Y me preocupa eso, ¿eh? Me preocupa que un tipo que tiene un futuro cada vez más complicado, lo que decida sea acelerar. Bueno, de la Rúa también se quiso quedar, no te creas. Para eso mató a 40 personas. Sí, duró 2 días. Le duró 2 días la testarudez. No sé, a mí me da la impresión de que él sobreactúa todo el tiempo. Los problemas que él tiene, financieros, económicos, no son para tanto, son arreglables, digamos, ¿no? Me parece que lo peor es el sufrimiento de la sociedad, pero sería inútil, no sé, salvo que sean muy poco inteligentes, además de poco democráticos, que lleguen a esos extremos. Lo que pasa es que el devenir, a mí me parece que atrás de todo esto, de este acelerar, está el tema de la estafa, está el tema de que sabe que en los próximos días van a empezar a aparecer datos de los distritos más importantes de Estados Unidos, en donde ya se lo está juzgando, ya está empezando a pedir datos de Washington, de Los Ángeles, de Miami, todos distritos importantes donde lo están investigando el presidente y que él está tratando de generar hechos de mayor relevancia, como son estos, a cosas que ya tenía pensado, como el tema de los jueces, obviamente. En este momento están cayendo el precio de los bonos y de las acciones argentinas, van varios días seguidos, es decir, los inversores se van de este tipo de países, los inversores se van. Y la estrategia de él no es buena para arreglar el principal problema que tiene, que es que se están yendo y él está gastándose todos los dólares. Che, me voy a quedar un rato con Adrián, vamos a hacer un pasecito hoy con Adrián, porque quiero primero, me parece una noticia muy importante, ¿quién va a estar con Axel Kicillof hoy cuando salga a defenderse a las 18 horas? Eso me parece muy importante. Y después, yo recién acabo de preguntar a Wall Street, si se viene una corrida muy importante, guarda porque puede haber subestimado Milei el hecho de poner un juez de la Corte, que él ha dicho, el mismo juez ha dicho, si yo asumo tengo que cumplir las órdenes del presidente. ¿Por qué?
porque está el RIGI, hay un montón de cosas en juego en donde a la Corte va a llegar todo esto. Y si la Corte solo va a defender al presidente, bueno, tenés un problema con los mercados. Despido al grupo y en 3-4 minutos, 2 minutos me están diciendo, en 2 minutos volvemos con Adrián Murano con el otro pase. Dale. La seguimos. El Destape 1070. Radio.